Buenas noches. Vamos a comenzar leyendo la Biblia porque quiero compartirles una palabra que el Señor me la puso a mí hace muchísimos años a través de una visión o sueño, no sé cómo le quieren llamar ustedes. No estaba muy dormido y sin embargo el Señor me puso clarito en mi mente el libro de Josué, capítulo 15, desde el versículo 13 al 19. Era por decir así, un niño cristiano interesado en las cosas de Dios, con hambre de investigar todo lo que decía la Biblia, y el Señor puso esto en mí, que después que ustedes lo escuchen, van a decir la misma pregunta que me hice yo: ¿y qué me quiere decir con tantos nombres y con tantas hazañas? Pero justo en unos días anteriores yo había comprado un libro que se llamaba El significado de los nombres. Y el Señor sabe lo que hacemos con las cosas de Él, a diario, a cada segundo, a cada minuto. Sabe si pensamos en Él o meditamos o no meditamos. No podemos engañarlo. Al hombre podemos engañarlo, al pastor también, pero a Dios no. ¿Sí? Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. En Josué 15, desde el versículo 13 al 19 dice: Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, no migajas, sino trabajo. Amén. Pedimos trabajo a veces para el Señor o pedimos la bendición. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Qué importante, ¿no? Yo leí esto en esa época. Dije: Señor, ¿qué me querés decir? Y me trajo a la memoria, así como me trajo esto a mi mente, y como diciéndome: ¿y para qué has comprado un libro si no lo vas a leer? Y tuve que investigar el significado de los nombres de esta porción. Y cuando comencé a investigar el significado de los nombres, me di cuenta, de acuerdo a la historia, ¿sí? Caleb significa perro de caza, perro que sale de cacería. No es un perro que se lo cría en la casa y se lo tiene como mascota. No, Dios no quiere mascotas. Dios no quiere que nosotros seamos un perro que tengamos un collar y que nos lleven donde el cuidador nos quiera hacer pasear y que ande con una bolsita en la mano para levantar lo que nosotros vamos dejando. Dios quiere perros de cacería. ¿Me entienden, no? Kiriat Arba significa pueblo de gigantes. Hoy en día ese pueblo de gigantes se llama Hebrón. Ese ha sido un pueblo de guerra, sigue siendo de guerra porque sigue en la guerra, y solo Dios sabe el destino que va a tomar ese pueblo y el tiempo que lo va a hacer. ¿Sí? Nosotros, al analizar esto, vemos a un Anac, a un dirigente de ese pueblo, que era uno de los principales, uno de los que tal vez estarían al mando de muchas decisiones principales en Kiriat Arba. Y tenía 3 hijos también gigantes, que eran Sesai, Aimán y Talmai, que eran sucesores de ellos. Gigantes, son esos gigantes que habían visto los 12
espías que había mandado Moisés a investigar la tierra a la cual Jehová los enviaba. Y volvieron 10 con la cola entre las piernas, pero 2 valientemente, que son los únicos 2 que cruzaron del desierto a la tierra prometida. 600.000 personas más o menos salieron de Egipto y solamente entraron a la tierra prometida estas 2, Josué y Caleb, más los que nacieron todos juntos en el desierto. ¿Por qué? Porque los demás, cuando se enteraron de los gigantes, retrocedieron y giraron, dieron 40 años dando vueltas sabiendo que estaban ahí a 11 días para llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Pero sigamos con el tema. Debir o Kiriat Sefer significa oráculo, lugar de oración, el lugar de clamor. ¿Sí? Aksa significa pulsera fija del pie. ¿Vio esa pulserita que se pone en el pie? Hasta hoy en día se usa. Todo anda con una pulsera. Donde se mueve la persona, la pulsera está. Y no lo abandona. ¿Sí? Hasta se lo puede identificar por la pulsera. Otoniel es el nombre en el cual el Señor me reveló a mí que yo tenía que poner el nombre. En vez de Otoniel, poner mi nombre, Lucio. Al que atacare Debir, yo le daré a mi hija Aksa. Y así lo hizo Lucio, así lo hizo Luis, así lo hizo Andrés, así lo hizo Pablo, así lo hizo Juan, así lo hizo Mateo, así lo hizo Pedro. Atacaron Debir. Y ya vamos a seguir con esto. Negev, río Negev, significa río seco. ¿Qué es un río seco? Tiene la huella de un río, pero no tiene agua. ¿Qué representa un río seco? Un ser humano sin Dios, simplemente. Fuentes de aguas. ¿Qué son las fuentes de agua? Son las bendiciones del reino que nosotros hemos recibido según San Juan 7:37, donde dice que el que cree en Dios, por su interior correrán ríos de agua viva. Y también en Hechos capítulo 2 dice que cuando estaban reunidos los 120 de los que habían quedado de los 600, quiere decir que 380 se fueron. No tuvieron paciencia de esperar a la promesa que le dijeron, que le habían dicho hacía 10 días atrás, no años, sino 10 días atrás le habían dicho que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. 120 nomás quedaron. Los otros 380 en 10 días desaparecieron. Y si se hubiera demorado un poquito más, hubiera venido después del Pentecostés esa bendición, solo Dios lo sabe. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, debemos atacar Debir. ¿Qué es atacar Debir? Atacar el lugar del oráculo, donde yo tengo que estar en ese lugar, en oración, en clamor. ¿Por qué? Porque están los gigantes. Hay Kiriat Arba, están en todos lados. Hay gigantes. Y aunque usted no crea, son gigantes y gigantones también, porque algunos petizos que gritan que se quieren hacer los gigantes, pero a eso se les podría decir gigantones, aquellos que quieren hacerse los gigantes. Pero hay gigantes como los que envía el diablo, para los cuales nosotros tenemos que estar clamando. Clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde vamos a clamar? Dice Pablo que día y noche él iba dejando todo lo que iba teniendo
Todo lo que iba absorbiendo de Dios lo iba dejando como pérdida, por basura, por eso, para ver si podía ganar o tomarse de quien lo había tomado. Quiere decir que él que estaba todos los días en ese debir, todos los días estaba en ese aposento secreto, cerrada la puerta con llave y clamando, clama a mí y yo te responderé, le dijo Jehová a Jeremías. Caleb era uno de los dos testigos positivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando nosotros vemos que este Caleb atacó Kiriat Arba, le dijo a Lucio Collado, en este caso a Otoniel, no sé su nombre, pero se lo dice a usted hoy, ¿quieres atacar Debir? Te voy a dar a mi hija Axa por esposa. Axa significa, como dijimos, el adorno de pie. El adorno de pie significa el Espíritu Santo, que nosotros íbamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Pero no solo queremos, porque al ser sellado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Pero en ese clamor le pide a Dios, así como me has dado ese río seco, que lo has llenado de agua, que corre agüita por abajo, queremos también el agua de arriba. Entonces no podemos estar solamente con el agua de abajo, el evangelio de cada domingo. ¿Usted recibe evangelio cada domingo? ¿O recibe un evangelio cada segundo de su vida, de cada día de su vida? No podemos estar con el evangelio del domingo, con el mensaje del lunes, con el mensaje del miércoles, con lo que me profetizó o con lo que me predicó. No, tenemos que estar con el mensaje de estos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, como dice aquí su palabra, cada día, cada segundo, para poder vivir. Es ahí donde nosotros recibimos esa hermosa salvación, pero con esa salvación, ¿cuántas veces hemos escuchado que recibimos un paquete? Ahora, a ese paquete lo traemos, lo guardamos y lo agarramos cuando nos hace falta, o bien el domingo, vamos con refregándonos las manos, olor a Biblia, olor a santo, pero de lunes a sábado es el problema. En ese paquete que el Señor nos da con la salvación, no es solamente para nosotros, es para compartirlo también con los demás. Y si no lo compartimos, es como aquel que al recibir los dones, al recibir, los talentos, fue y lo enterró, si no lo da. Y sabe que le van a sacar eso, don, y se lo van a dar a aquel que más tiene, dice la Biblia, y al que se le saque va a quedar sin nada. Quiere decir que nosotros no estamos por salvación, sino estamos para salvación, que no es lo mismo, ¿sí? La palabra dice que es mejor dar que recibir. Nos gusta recibir, pero tenemos que dar. ¿Y qué vamos a dar? ¿De lo nuestro? No, porque lo nuestro no bendice a nadie. Pero sin embargo, lo que Dios nos da a nosotros sí bendice a los demás. Nos gusta vivir cómodos, ¿sí? Cómodos en Cristo, ¿sí? Gozamos de la comodidad de Dios, pero Dios dice, tienen comodidad. Y sí que la tenemos, porque estamos felices. Fíjese en todo este tiempo, muertes, contagiados, un montón de desastres, desesperaciones. Si uno abre la computadora, el celular, lamento de acá, lamento de allá, oremos por fulano, oremos por mengano, oremos por el otro, ¿por qué?
¿Por qué? Porque están mal, pero nosotros estamos con la comodidad de Dios. Pero le comento algo. Esa no es comodidad, no es una palabra. Comodidad es una oración. Y así como en nuestro idioma tenemos que analizar la oración, tiene sujeto, sujeto, predicado y verbo. ¿Recuerda algo? Si fue a la escuela. Bueno, comodidad. Ahí hay un sujeto que está implícito, ¿sí? Que se manifiesta pero no da el nombre. Dice, así como yo di, vosotros dad. Significa esa oración. Como di, dad. Como di, dad. Como tú has recibido, dad vosotros también. No es una palabra. Comodidad es una oración. Acuérdese que delante de Dios, comodidad es una oración. Y aquí aplicamos la mayordomía. La principal mayordomía. Primero lo primero. ¿Sí? ¿Qué es lo primero? El reino de Dios y su diezmo obligatorio. Y usted va a decir, ay, sí, hermano, pues yo diezmo todos los meses. Bien, lo felicito. Dinero. Es muy importante el dinero, porque se necesita el dinero. Pero el dinero es un consejo. Pero el diezmo obligatorio, eso es un mandamiento. Como di, dad. Así como otros han gastado rodillas, así como otros han gastado calzado, tiempo, dinero de su propia vida, dinero de su propio trabajo para que el evangelio le llegue a usted, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? Entonces, si yo no puedo salir, le tengo que dar el diezmo. ¿El diezmo de qué? Del dinero. Siga dándoselo al Señor, pero dele el dinero obligatorio, que no es el dinero. El diezmo obligatorio, que no es el dinero. Dele el diezmo de su tiempo. Usted tiene que poner un diezmo de 2 horas y 40 minutos por cada día delante del Señor, encerrado en su aposento con llave y hablando con Él. Ese es el diezmo que Dios quiere, buscando su reino y su justicia, y todas las demás cosas, dice, serán añadidas, dice Mateo. Aquí es donde nosotros tenemos muchas veces que recordarnos que el Señor en una oportunidad hizo el gran sermón del monte y que se los recalcó, se los refrescó constantemente a los discípulos antes que Él se vaya. Isaías, cuando vio la gran visión, se presentó en el templo y escuchó una voz. Y esa voz que venía del altar decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías contestó y aceptó y dijo, yo iré. Pero ¿sabe lo que ha pasado ahí? Vino las aguas de los cielos, las aguas que tal vez le faltaba a Isaías. Por eso tenemos el gran evangelio del Antiguo Testamento con nosotros. Y recibió esas brasas que salieron del altar y limpiaron su boca, purificaron y dieron poder. El Espíritu Santo lo purificó y le dio el poder. Cuando usted lea este pasaje, si lo quiere recordar, si lo quiere estudiar, se lo dejo, estúdielo, hágalo propio, analícelo, que sea su oración, que sea su deseo delante de Dios. No lea la palabra Otoniel. Cuando usted lea en el versículo 17 y diga, y la tomó Lucio, Luis, Andrés, Miguel, usted, su nombre, la tomó yo. ¿Hijo de quién? De Dios. Acá hay mucho para hablar, hay mucha tela para cortar.
Porque acá hay una familiaridad total, completa entre Otoniel y Caleb. ¿Sí? Pero no nos vamos a explayar en eso. Así que, si usted lee, cuando yo entre a Debir, cuando yo tome ese lugar, si usted es un varón esforzado y valiente, como dice este mismo libro de Isaías, capítulo 1 del 6 al 9, lea su propio nombre también. Su nombre es hombre esforzado y valiente. Aleluya. Si es así, que usted lo quiere hacer, le doy una alegría, un gozo de parte de Dios. Cuente en usted, si usted hace esa decisión, no diga, ni piense lo que va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni se prepare, ni ayune, ni haga gimnasia especial, ni haga algún trámite especial para Dios de parte suya. Solamente ore, entre en ese aposento secreto y dígale, heme aquí, yo iré. ¿Y sabe qué? Cuente en usted la armadura, el yelmo, el escudo de Dios y la espada de Dios en su mano. No se preocupe por la armadura, no se preocupe por toda la armadura, por el yelmo, el casco, y por el escudo que Dios le pone para apagar los dardos del enemigo. Preocúpese por la espada. Empuñe bien esa espada, que solamente los sabios usan bien esa espada, con temor de Dios. No use la espada como machete. El machete corta, destruye, hiere, pero no mata. La espada es la que mata con un filo, pero da vida con el otro filo. Estudie Hebreos 4:12 y usted va a ver lo que es manejar la espada de dos filos. Y en estas épocas, donde estamos con tantas necesidades, desde lo económico hasta la salud, con el consejo, yo te recomiendo, no recomiende nada. Usted predique la palabra. Usted cuente que tiene la armadura, tiene el yelmo, tiene el escudo de Dios y la espada de Dios en su mano, pero no la use como machete. Úsela como espada, como realmente es el poder de Dios. Una espada que mata lo malo y le da vida con el gran valor del Espíritu Santo en la persona. Y esa esposa, que es el Espíritu Santo, la figura del Espíritu Santo que va a estar en usted, Él dice que clama por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo es nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestro consolador, nuestro guía. Así que cuente con la seguridad no solo del amor de Dios, sino de la guía del Espíritu Santo. Así que yo le animo, cuando lea, y entró Lucio Collado a Debir y lo conquistó y recibió a su esposa Axa por mujer, y su esposa Axa intercedió ante el Padre, y usted va a recibir. Dios le bendiga. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por este gran amor que tú tienes, y te pido, Señor, que tú estés obrando con poder y con gloria en cada uno de aquellos que han recibido esta palabra y la atesoran en su corazón. Amén.